Bueno, Adelante. muchísimas gracias. Y bueno, es para mí siempre un gusto participar en los simposios de narratología, del Centro de Narratología, así que bueno, agradezco también la disponibilidad que han dado para organizar el programa, el horario. No pierdo más tiempo y comienzo con la lectura del trabajo que tiene como título Modernidad y Naturaleza en los relatos de viaje de Arnaldo Fracaroli en Argentina. Y bueno, los textos son principalmente estos dos que se ven, Buenos Aires y Pampa de Argentina. Entonces, este trabajo se propone estudiar Buenos Aires y Pampa de Argentina, relatos de viaje del periodista y escritor italiano Arnaldo Fracaroli, que nació en 1882 y falleció en 1952, ambos libros publicados en 1931 tras su viaje a la Argentina. La lectura se apoya en aportes de la ecocrítica, la imagología, el comparatismo, la sociocrítica y los estudios culturales. El propósito es indagar las configuraciones de los diferentes espacios y las representaciones de las identidades y actividades culturales que se articulan con los mismos, analizando en los relatos, descripciones y construcciones de subjetividades las interpelaciones ideológicas y políticas que se conforman a partir de la experiencia del viaje por Argentina. Se espera reconstruir el imaginario inscripto en los textos, en la configuración de la utopía alrededor de América y del fenómeno migratorio, a partir de la dialéctica entre identidad y alteridad, pertenencia y extrañamiento, modernidad y naturaleza, Italia y Argentina, Europa y América. La primera parte tiene como título El viaje como experiencia hermenéutica. El viaje constituye una compleja experiencia hermenéutica que puede traducir instancias decisivas de reconfiguración del espacio desconocido y de las identidades, alteridades en contacto y de lo que Goran Terborn denominó perspectivación ideológica. A partir de la discursivización, puede modelizarse como temática estética filosófica y resignificar diferentes formas de construcción del desplazamiento y de sus valencias semánticas y simbólicas. Por esto, en su espacio hermenéutico y en vinculación con otras esferas de la actividad humana, tales como la práctica de la escritura literaria o el ejercicio de la memoria, en forma dialéctica e incluso contradictoria, el viaje puede inscribirse en una dimensión metafórica y disponer de cronotopos, tal como los concibió Bakhtin, tópicos y arquetipos que interesan sobre todo en el ámbito de la imagología. El desplazamiento del viaje, real o imaginario, con sus características, alcances y modalidades, asume significaciones que permiten explicar, primero, el transcurrir del tiempo, las transformaciones y permanencias de los sujetos; segundo, los contactos, intermediaciones y confines de espacios, territorios y lenguajes; y tercero, las interrelaciones entre los sujetos y los lugares urbanos o naturales. En relación con esto último, la mirada desde la ecocrítica puede aportar, en diálogo con la sociocrítica, los estudios culturales, la literatura comparada, un enfoque enriquecedor en la reflexión y abordaje de problemáticas vinculadas con el espacio, atendiendo al lugar, es decir, el medio ambiente, como categoría de análisis literario, con una carnadura física, pasando, como dijeron Flis Junquera, Marrero Enríquez y Varela Vigal, pasando de lo abstracto, pasivo o simbólico a lo tangible. O si se prefiere, como inconsciente ambiental y tal vez más primordial y fundamental que el inconsciente psíquico o político. Esta segunda parte tiene como título El viaje en la palabra, la escritura odopórica. La escritura dedicada a los viajes, la llamada literatura de viaje, no puede restringirse al género literario en sentido estricto y debería considerarse un género independiente. Basta pensar cómo esta producción se entrecruza discursivamente con la geografía, de tal modo que, como señala Juan Manuel Suárez Japón, los textos inscriptos en la literatura de viaje aportan visiones subjetivas, perceptivas de sus autores, de suerte que lo que pudiese mermar en interés informativo lo ganan como materiales para el análisis de las geografías subjetivas y de las percepciones espaciales. Fin de cita. Por esto, a fin de superar las confusiones y jerarquizaciones que quitan especificidad e importancia a esta producción riquísima,
Es interesante seguir la propuesta del italianista Luigi Monga de denominar a la literatura de viaje, que la subordina como subgénero marginal y secundario, directamente odopórica, derivando el término del adjetivo griego odoiporikos, es decir, relativo al viaje, formado de odos, vía, y poreia, viaje. Esta terminología permite darle a esta producción una autonomía y una definición, según Domenico Nucera, elíptica, aunque no termina de cerrar y responder todas las problemáticas que se plantean frente a textos complejos e híbridos que son fundamentalmente de frontera. Esta otra parte del trabajo de la exposición tiene como título Arnaldo Fracaroli, cronista. A partir de estas premisas, se propone en esta oportunidad una lectura de dos textos de Arnaldo Fracaroli, como ya se anunció, Buenos Aires y Pampa de Argentina, publicados ambos en la editorial Fratelli Treves de Milán en 1931. Primero el libro dedicado a la capital argentina, como se indica en una nota de referencia en el libro Pampa de Argentina. Arnaldo Fracaroli había nacido en La Bassa Veronese en 1882 y falleció en Milán en 1956. Su tarea fue prolífica, pues se desempeñó como periodista y escritor, al tiempo que se dedicaba a tareas como comediógrafo y guionista. Entre sus trabajos más importantes fue el de enviado especial del Corriere della Sera, diario para el cual escribió numerosos artículos que fueron publicados en el suplemento La Lectura. Fue testigo directo de la Primera Guerra Mundial al participar de persona en el frente. En ese tiempo escribió y colaboró en La Tradotta, diario de trinchera. Algunas de sus novelas y de sus trabajos teatrales fueron llevados al cine, lo que evidencia su popularidad entre los lectores. Escribió volúmenes dedicados a su amigo Giacomo Puccini, entre los cuales merece citarse la biografía póstuma sobre el compositor, publicada en 1957. Fue, como corresponsal del diario, un gran viajero. Entre los viajes que más lo marcaron puede citarse el de Estados Unidos en 1926-27, el de 28-29 en India y en 1930-31 en Sudamérica, más específicamente en Argentina, que es lo que ahora en esta propuesta interesa. Antes de publicar en 1931 Buenos Aires y Pampa de Argentina, publicó India, España encantadora, Ecco Parigi, en donde relató las experiencias de sus viajes anteriores, entre los cuales merece citarse por el impacto emotivo y por la trascendencia histórica el de España en 1914 como corresponsal en la Guerra de Galicia. Giuseppe Silvestre dijo de él, y cito, «Giornalista nato, giornalista di elezione, aborriva dalla musoneria, ma sentiva la serietà e la responsabilità della sua missione di fronte al pubblico innanzitutto, che andava sempre informato con scrupolosa esattezza e precisione, con assoluto rispetto della verità a costo di qualsiasi sacrificio». Fin de cita. Veamos a continuación algunas de las numerosas cuestiones planteadas en la escritura de Fracaroli, centrándonos en el análisis, por una cuestión de tiempo, en Pampa de Argentina. Esta primera parte tiene como título Buenos Aires y Pampa de Argentina, la mirada político-económica. Ya desde el inicio de su libro Pampa de Argentina, la descripción del espacio, del medio social y natural se construye desde un doble criterio. Por una parte, se resalta el exotismo, de tal modo que aún los espacios urbanos signados por una incipiente modernidad o, como diría Beatriz Arlo, una periférica modernidad, se configuran como espectáculo del exotismo. Ya desde esta posición, el sujeto se coloca como espectador en su propósito de mantener una distancia como observador objetivo para señalar la espectacularidad o la extraordinariedad de las características que cualifican el medio en el cual se mueven e interactúan los sujetos. El primer espacio que se presenta en el texto es el del puerto, espacio umbral de ingreso a Argentina, tematizado como espacio significativo en numerosos textos italianos y argentinos. Basta mencionar Las Puertas de Babel de Héctor Pedro Blomberg del 1920, Puerto América de Luis María Albamonte de 1940, Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal del 1948, las pinturas de Jules Solar, centrándonos en la producción argentina.
El puerto de Buenos Aires es el ingreso a la Argentina y es, además, el espacio símbolo que representa el movimiento económico y social del país en cuanto muestra la ciudad de Buenos Aires superpoblada, europeizada y, no obstante esto, exótica a los ojos de un europeo. Puerto abierto, cosmopolita, babélico, abierto a las exportaciones de las producciones, las materias primas y a las importaciones de productos elaborados. Aquí está señalando, como lo hiciera Luigi Barzini, los desequilibrios económicos del país, las desigualdades, las debilidades. La población de la ciudad es descrita a partir de los valores de modernidad, es decir, a partir de su relación con productos que tienen que ver con la reciente tecnología. Por ejemplo, la difusión y popularización de las fotografías, los autos, la iluminación de las calles. En la descripción del espacio, en donde lo natural del río cede lugar, cede espacio al urbano, se acentúa el desarrollo económico sin que en esto se inscriba una preocupación ni siquiera incipiente por el progreso social, aunque en las desigualdades se enuncia un problema estructural del Estado-Nación. Así se describe la dársena sur del Riachuelo, el viejo puerto de Buenos Aires, las oficinas de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, los frigoríficos y la producción, la elaboración de la carne, especialmente de exportación. Se exalta entonces en esta mirada el desarrollo de la industria y se presenta la primera fachada de Argentina, que es el puerto de Buenos Aires. Más adelante, sin embargo, en contacto con el interior de la Argentina, con esa pampa interminable que se presenta a sus ojos como un desierto, como un mar a la vez, que es Buenos Aires solamente, se ve que es solamente Buenos Aires una falsa fachada y que la verdadera Argentina es la que se encuentra en el interior del país, en las provincias, en el campo silencioso y trabajador. El Río de la Plata y sucesivamente el Paraná, en este primer ingreso al país, sirven para describir su exuberante naturaleza, para exaltar su extensión, comparándolos con un mar por su amplitud y grandeza, con un desierto por el color, con una llanura por su materia hecha principalmente de barro, y para analizar las infraestructuras presentes en el país, la navegabilidad de los ríos, el aislamiento de las poblaciones, la intemperie de las comunidades, la lucha contra la naturaleza, el monopolio de las compañías de trenes en manos inglesas, que no permiten el desarrollo de otras vías de comunicación y transporte. Es numerosa en relación con esto la bibliografía de argentinos y extranjeros dedicada a la navegabilidad de los ríos que recogen proyectos políticos nunca realizados hasta ahora, además de producción literaria que construye alrededor de la figura del río un arquetipo de representación identitaria, arcaica y simbólica. Las referencias a la historia de Argentina, especialmente durante la época de la conquista, son numerosas a fin de resaltar la continuidad entre esa lucha, en cierta medida, contra la naturaleza que se tiene que dominar, conquistar, poblar. La mirada, pues, contrapone la industrialización pujante, el comercio, la urbanización, la condensación poblacional de Buenos Aires, con la naturaleza primigenia del río, caracterizado sobre todo a partir del barro, material primigenio, primordial, que retoma la creación del mundo. A lo largo de la navegación del río Paraná y durante su travesía por la Pampa, Fracaroli resalta la laboriosidad de los colonos, de los campesinos, sobre todo de los inmigrantes italianos que han trabajado la tierra haciéndola fértil, aprovechando los recursos, modificando el paisaje, haciendo que el desierto, tal como se construyó desde el imaginario sarmientino y de la generación del 80 en Argentina, se volviera campo fértil, o usando la descripción de Alcidas Greca, pampa gringa. Es entonces en esta doble oposición entre ciudad e interior, entre desierto-campo, que se reproponen viejos esquemas identitarios y de producción económica, de organización del Estado-Nación, y que marcan cómo la frontera se ha extendido a partir de la apropiación del espacio, de la modificación del medio ambiente con el trabajo agrícola y ganadero. Alejado de la capital, el desierto, que deviene pampa rica a partir del trabajo de los gringos dedicado a las tareas rurales, se constituye en realidad el único soporte económico del país, abandonado e ignorado su suerte por parte de las autoridades y las instituciones ubicadas en Buenos Aires. Sí, por una parte se señala la expansión urbana, la apertura del puerto, por otra parte, se muestra la lucha cotidiana de los campesinos en sus tareas para modificar la tierra, para hacerla fértil,
o para hacerla, paradójicamente, menos fértil alternando cultivos. La vida rural es descrita en su socialización, marcada sobre todo por el trabajo de la tierra que marca las horas del día y de la noche, determinando así los ritmos de vida de los sujetos que la habitan. La mirada, cuando describe esos espacios, muchas veces recurre a comparaciones con Europa, Asia, África y Estados Unidos. En esta mirada hacia la organización del campo, de su economía, de las relaciones de los sujetos con el medio, Fracaroli analiza la política de colonización y de inmigración, así como la realidad de los latifundios, sin entrar en el análisis complejo y completo que realizó posteriormente el santafesino Gastón Gori, estudiando la distribución de las tierras. Para cerrar este punto, quiero señalar la importancia de la descripción del espacio, del medio ambiente, atendiendo a la presencia de los seres humanos y de los animales domésticos y salvajes. El avance de la frontera que marca la transformación del desierto en Pampa Gringa está marcado por la presencia de estancias aisladas, pero determinantes en esta apropiación y conquista del espacio y en la presencia de plantas y árboles que no son autóctonos, como los cipreses, los eucaliptos, los castaños, y de animales domésticos como caballos que antes se encontraban en estado salvaje. En esta presentación de Argentina, a partir de su viaje por la Pampa y su ingreso por el puerto, Fracaroli propone un mapa de producción agrícola-ganadero de Argentina con sus exportaciones e importaciones, sin interesarse en cuestiones políticas o éticos-sociales, como lo hizo Luigi Barzini, periodista del Corriere della Sera, a principios del siglo. Esta otra parte tiene como título Construcción de mitos. En este recorrido por el país son 3 los mitos fundamentales que se construyen y que por una cuestión de tiempo solo se presentarán esquemáticamente ahora. El primero, el mito de la modernidad, asentado en la producción industrial y en los avances de la tecnología, que ya han sido mencionados, que permiten un mayor aprovechamiento de los recursos naturales. En este caso, este mito se asienta tanto en el espacio urbano como en el rural, sea con las máquinas que circulan en la ciudad, la iluminación de las calles, la elaboración de los productos que se exportan, sea con las maquinarias que agilizan y permiten un extensivo e intensivo trabajo en el campo. El segundo mito que se construye es el vinculado con la inmigración y colonización, y tiene vinculación con las representaciones identitarias de la propia comunidad de origen en su relación con otras comunidades y otros espacios. Se exalta continuamente, tanto en el espacio urbano como en el rural, el aporte imprescindible de la comunidad italiana para el progreso moral, para el desarrollo económico del país de adopción. Todos los avances de Argentina hacia la modernidad, hacia la conquista de la civilización, se centran, desde la mirada de Fracaroli, en la comunidad italiana. Es pues la otra cara del mito del fare l'América, ya no visto desde la comunidad argentina, sino desde la comunidad de emigrantes que se erigen en colonos, en héroes, en representantes de un patrimonio y de una herencia cultural salvífica. El tercer mito que se construye en los textos de Fracaroli, sobre todo en Pampa de Argentina, es el de la naturaleza. La Pampa como espacio de soledad, de escape, de fuga de la civilización, como fuga de la modernidad que paradójicamente tanto se exalta. Esta idealización del espacio incontaminado, de las grandes extensiones, de la soledad, del regreso a un ambiente primigenio que remite a la recuperación del jardín del Edén, se inscribe en un corpus de producciones que construyen el mito de la tierra americana, sea la Patagonia o la Pampa, como lugares de fuga, como refugio que permiten al hombre reencontrarse con su propia esencia, como los poemas de Dino Campana o la novela Un altro mare de Claudio Magris o la novela Il Dio Ignoto de Paolo Mantegazza. Y bueno, y ya con esto cierro la presentación de esta lectura de los libros de viaje de Fracaroli. Y bueno, hay muchísimas cuestiones más que se podrían decir, pero que por una cuestión de tiempo ahora dejo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda, y de acuerdo con las normas de este simposio vamos a dejar las preguntas para el final.